Buenas tardes, docente César Augusto Millán Bazán y compañeros en general. Soy el alumno Víctor Ángel Ávila Chunga de la carrera de Educación Física y Deportes, cursando el quinto ciclo. El día de hoy vamos a dar a conocer el tema las variables y su operalización. Explica que la variable comprende la desintegración de los elementos que conforman la estructura de la hipótesis y de manera especial a las variables, y precisa que la operacionalización se logra cuando se descomponen las variables en dimensiones y esta vez son traducidas en indicadores que permiten la observación directa y la medición. Afirma que la operacionalización de las variables es fundamental porque a través de ella se precisan los aspectos y elementos que se quieren cuantificar, conocer y registrar con el fin de llegar a las conclusiones. Recomienda proceder como sigue: determinar el tipo de hipótesis formulada, verificar que la relación entre variables sea coherente y lógica. Cada variable debe representar a los atributos esenciales del problema objeto de estudio, que son las propiedades, características o relaciones. Una variable es definir claramente la manera como se observará y medirá cada característica del estudio. Definición conceptual de la variable. Básicamente constituye una abstracción articulada en palabras conceptualmente para facilitar su comprensión y su adecuación a los requerimientos prácticos de la investigación. Definición operacional de la variable. Está constituido por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. En este se intenta obtener la mayor información y captar su sentido y adecuación al contexto, y para ello deberá hacerse una cuidadosa revisión de la literatura disponible en el marco teórico. Las variables están estrechamente vinculadas al tipo de técnica o metodología empleadas para la recolección de datos. Estas deben ser compatibles con los objetivos de la investigación, a vez que responden el enfoque empleado al tipo de investigación que se realiza. En líneas generales, pueden ser cualitativas o cuantitativas. La dimensión es el factor rasgo de la variable que debe medirse y que permite establecer indicadores. Se apoya en el marco teórico al igual que la variable operacional. Es un elemento que resulta del análisis y descomposición de la misma. Un indicador es un indicio, señal o unidad que permite estudiar y cuantificar una variable, mostrando cómo medir cada uno de los factores o rasgos presentes en una dimensión de la variable. Los indicadores consisten en lo medible, verificable, el dato, el hecho, forman parte de la descomposición o clasificación de las dimensiones. Los indicadores no deben surgir de la nada, ni ser inventados por el investigador. Más bien deben partir de la clasificación dada por algún autor consultado en una referencia bibliográfica o documental y rigurosamente referenciados en el marco teórico. En conclusión, es necesario señalar que ciertamente una definición operacional no tiene valor universal, sino que debe ser actualizada en función de las circunstancias concretas en las que se inserta la investigación, lo que equivale a que un término puede ser definido operacionalmente de diferentes formas, según la utilidad actual del término, en función de la investigación que se proyecta y las circunstancias de que ellas se derivan. Escala de medición. El proceso de asignar un valor numérico a una variable se llama medición. Las escalas de medición sirven para ofrecernos información sobre las clasificaciones que podemos hacer con respecto a las variables, discretas o continuas. Continúa explicando que esta definición se desprende de los siguientes aspectos que cabe puntualizar. Lo que se mide es alguna propiedad o característica observable que se expresa en términos de conceptos. Para ser observable el concepto, se seguirá un proceso de operacionalización que implicará el concepto y la elaboración de indicadores.
Medir significa expresar la propiedad en términos de valores, asignados cifras, números o otra simbología, para dar cuenta de la variabilidad de la propiedad que es medida. Finalmente, esta asignación se hace siguiendo determinadas reglas que nos lleva a hablar de las diferentes escalas de medida. Nominal, esquema de etiquetado figurado, en el cual los números solo sirven como etiquetas para identificar y clasificar objetos. Cada número es asignado solamente a un objeto y cada objeto tiene un solo número asignado. Ejemplo: número asignados o corredores. Escala ordinal. Escala de clasificación donde asignan números a objetos para identificar la magnitud relativa en la cual estos poseen una característica. Una escala ordinal permite determinar si un objeto tiene más o menos características que algún otro objeto, pero no cuánto, más o menos. Ejemplo: ordenamiento por rango de los ganadores. Escala de intervalo. Las distancias numéricas iguales en la escala representan valores iguales en la característica medida. Una escala de intervalo contiene toda la información de una escala ordinal, pero también permite comparar diferencias entre los objetos. Ejemplo: calificación del desempeño en una escala de 0 a 10. Escala de razón. Posee todas las propiedades de la escala normal y ordinal y de intervalo, además de un punto cero absoluto. El punto cero es fijo, pueden calcularse los valores de la razón de la escala. Tiempo para terminar en segundos. La encuesta. Esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contactos con las unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos. Entre las modalidades de encuesta se pueden destacar: encuesta por teléfono, encuesta por correo, encuesta personal y encuesta online. La entrevista. La entrevista es una situación de interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado. La entrevista presenta diversas modalidades como entrevista sistemática o libre, entrevista estructurada, entrevista focalizada, entrevista simultánea y entrevista sucesiva. Análisis documental. Una diferencia muy notoria entre esta y las otras técnicas que se están tratando en que estas últimas se obtienen datos de fuente primaria, en cambio mediante el análisis documental se recolectan datos de fuentes secundarias. En ello encontramos los libros, boletines, revistas, folletos, periódicos que se utilizan como fuente de recolectar datos sobre la variable de interés. El instrumento que se acostumbra a utilizar es la ficha de registro de datos. Observación de campo no experimental. Con frecuencia se usa esta técnica para profundizar el conocimiento del comportamiento de exploración. Observación experimental. La observación experimental se diferencia de la no experimental porque elabora datos en condiciones relativamente controladas por el investigador, particularmente porque éste puede manipular las variables. Instrumento de medida. Un instrumento de medida es cualquier vehículo que sea útil para recoger datos de una forma ordenada. Pueden ser variados como un laboratorio, cuestionarios, entrevista, observación y pruebas diagnósticas. La validez de los resultados del estudio dependerá de la calidad de los instrumentos. Primarios. Son obtenidos directamente por el investigador mediante observación visual, exploración física, exámenes complementarios. Cuestionarios y entrevistas para reunir datos sobre actitudes, comportamiento, conocimientos y la historia personal de los individuos. Secundarios. Son datos obtenidos de fuentes documentales ya existentes. Por otra parte, consideran que para la construcción y elaboración de las técnicas de recolección de datos deben seguirse los siguientes criterios: la naturaleza del objeto del estudio, las posibilidades del acceso con el investigado,
el tamaño de la población o muestra, los recursos con los que se cuenta, las oportunidades de obtener datos, tipo y naturaleza de la fuente de datos. De acuerdo a la bibliografía consultada sobre el tema en cuestión, se puede concluir que la medición es un proceso clave tanto en la investigación como en la práctica. Cuestionario. El cuestionario no debe ser muy largo, ya que puede convertirse en tedioso y acabar siendo abandonado por los entrevistados. El cuestionario ha de ser interesante. Las preguntas deben estar redactadas para animar al consultado a dar la respuesta que se solicita. El cuestionario tiene que ser sencillo. Las preguntas no deben prestarse a ningún tipo de confusión y solo debe hacerse una respuesta correcta. Variable 1. Actitud hacia la educación física. El desarrollo de actitudes positivas hacia la actividad física es un objetivo importante que todos deberíamos tener presente en los distintos niveles educativos y programas de educación física. Pero para desarrollar esas actitudes positivas parece razonable comenzar por un asunto previo, el conocimiento de lo que los alumnos piensan sobre los contenidos de la educación física y los profesores lo que se imparten. Las actitudes pueden ser consideradas como sentimientos, predisposiciones, ideas, miedos, convicciones personales hacia un determinado tópico o objeto social. Pueden inferirse a partir de lo que una persona dice o hace. De este modo, la respuesta que los alumnos nos comunican constituye un compendio de lo que conocen o piensan acerca de la educación física, cómo la perciben y su inclinación a actuar en relación a ella. Estos tres componentes de la actitud: cognitivo, afectivo y conductual, se manifiestan en diferentes sentidos. Así, el componente cognitivo se revela a través de expresiones verbales de conocimiento y creencias. El componente afectivo en expresiones verbales de agrado o desagrado. Y el componente conductual en términos de expresiones verbales sobre las intenciones que una persona tiene de actuar en relación a ese tópico. Variable 2. Los procesos de aprendizaje. Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan informaciones, hechos, conceptos, procedimientos y valores. Se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales. El conocimiento, que luego se puede aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. La calidad de estos procesos depende de la interacción entre los profesores y alumnos, y entre alumnos en el aula, las ayudas que los profesores ofrecen en esos procesos y el grado que en estas ayudas y ajustan los recursos cognitivos, motivacionales y emotivos, y relacionales que disponen los alumnos y que ponen en marcha para aprender. La ayuda eficaz del docente no es tanto en sus métodos instruccionales, necesidades del alumnado, en su proceso de construcción de conocimientos. No siempre el mismo tipo de ayuda sirve al mismo alumno y además el alumnado es diverso. De esta manera he culminado con mi tema. Gracias.